profundizamos en una entrevista en vivo. Las declaraciones del general Paco Moncayo pueden escucharlas en forma completa en nuestra página web antena1.com y las transmitiremos también en forma más amplia más adelante. Sobre estos mismos temas quisiéramos conversar con el abogado Andrés Benavides, a quien hemos invitado en esta mañana. Él es un experto en derecho constitucional. Abogado Benavides, bienvenido. Hay una situación muy grave, muy delicada en Ecuador. La seguridad en Ecuador se encuentra en crisis. Las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un índice utilizado a nivel internacional como reflejo de la seguridad de las ciudades y los países, rompen récords en Ecuador, incluso superando a las ciudades más peligrosas del mundo. La justicia se ve amenazada. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo está afectando esta situación a la seguridad jurídica en Ecuador. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Antena 1. Lastimosamente, el día de ayer se ratificó algo que ya se venía hablando, que justamente las bandas delincuenciales, los grupos criminales, no solo es que mandan este tipo de señales a la ciudadanía para sembrar el terror, sino que también ahora esto es un mensaje claro hacia la institucionalidad. Ayer fue un fiscal del Guayas y no es una casualidad que se lo haya asesinado al frente de la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que quiere decir justamente es que no se metan con ellos. Y aquí ya no podemos hablar de un tema de delincuencia común. Estos ya pueden ser considerados, y suscribo con el comentario que en su momento hizo en estos medios el general Moncayo, esto ya es un acto terrorista. Más aún que existen antecedentes, como por ejemplo lo ocurrido en Cristo del Consuelo. Ahí tenemos otros casos que se dieron hace algunos meses, como colgar a cadáveres en puentes que recorren las calles de nuestro país, y tampoco podemos ser indiferentes con lo que pasa en la administración de justicia. Recordará usted, Gustavo, que hace algunos meses también se pusieron bombas en el complejo judicial norte en Quito. ¿Con qué seguridad, con qué tranquilidad el ciudadano que va a la administración de justicia a ver su causa en la fiscalía, a ver su expediente en el juzgado, en el tribunal, puede comparecer a estas instancias si sabe que eventualmente no va a regresar a su casa? Y vemos que estos hechos, lastimosamente, no son aislados, ya son parte del diario vivir que tenemos los ecuatorianos, y lastimosamente la situación no mejora, más allá de que se hagan algunos intentos por parte del gobierno nacional. Y a esto sumémosle la situación que ocurrió en la última semana, que tiene que ver con la abogada Bernal. Uno ya no sabe ni siquiera si puede confiar en la Policía Nacional. Entonces, varios de estos elementos son los que nos ponen en una situación de incertidumbre, de zozobra, y obviamente esto está generando una situación en la cual fiscales y jueces están amedrentados, están intimidados por estas bandas delincuenciales. Hace poco también veíamos en los medios de comunicación cómo un juez y un fiscal habían sido amenazados por parte de la banda de los tiguerones por haberle impuesto una pena por un asesinato. Entonces, yo creo que aquí el gobierno debe dar las garantías también para los servidores judiciales, si no, caso contrario, vamos a vivir esta ola de criminalidad e impunidad, porque muchos jueces van a actuar por miedo, porque no saben si es que en algún momento determinado, mientras están regresando a sus casas o están yendo a sus despachos, pueden ser objetos de un acto delincuencial. Abogado Benavides, quizás de alguna manera esto se extiende también al ejercicio profesional, en este caso a los abogados también. Ha habido casos de sicariato que ha involucrado a algunos abogados, pero quizás la pregunta es, ¿cuáles serían los mecanismos para poder combatir situaciones de este tipo y otorgar más seguridad a los distintos administradores de justicia en los distintos niveles para evitar esto? Se ha hablado de que
podría verse la posibilidad de que sean anónimos, tanto fiscales como jueces, quienes estén abordando los temas. Le escuchábamos a la presidenta de la Corte de Justicia de El Guayas el día de ayer, que sugería que se retorne al teletrabajo hasta que haya ciertas garantías, pero quizás la pregunta es ¿cómo avanzamos en esas garantías? Le exigimos al Estado, pero ¿cuáles deberían ser las herramientas? Buenos días, estimada Rosana. En efecto, yo creo que aquí tampoco no es una situación en la cual están comprometidos los derechos y la seguridad de jueces y fiscales, sino también de los ciudadanos. Y parte de esos ciudadanos somos los abogados en libre ejercicio, que todos los días comparecemos a las diferentes diligencias y audiencias y no estamos exentos de estos actos que se pueden dar. Y claramente vemos que también la justicia ha sido utilizada como ese vehículo para amedrentar e intimidar al Estado. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que una de las medidas, y suscribo con lo que ha dicho la presidenta de la Corte Provincial, es que se vuelva al teletrabajo porque no existen garantías. Ahora, que se van a crear los juzgados anticorrupción y del crimen organizado, sí, de hecho ya estamos en la última fase, pero ¿qué condiciones pueden tener esos nuevos jueces si al final del día, sabiendo quién va a conocer tu causa, puede ser objeto de estos actos criminales? Por otra parte, yo considero que se deben reforzar las garantías en las salas de audiencias, en los complejos judiciales, ya que lastimosamente uno cuando entra no te piden la cédula, no se sabe para dónde vas, a qué audiencia vas a dirigirte, y yo creo que sería importante que al menos se incorporen dentro de las unidades judiciales, y me duele decir lo que voy a pronunciar en este momento, que existe inclusive algún tipo de dispositivo para saber si es que alguien va o no va con armas, si es que va con bombas o algún tipo de dispositivo que pueda comprometer la seguridad de los recintos judiciales. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno nacional? Yo me imagino que el gobierno nacional en su desesperación va a dictar estados de excepción, alguna cuestión así, pero eso no soluciona el problema de raíz. Creo que la seguridad es una de las deudas que tiene este gobierno y que lastimosamente no ha sabido la forma de cómo enfrentarla, y claramente esto se ha recrudecido con los últimos actos que se han dado en estas semanas. Efectivamente, lo que está pasando es algo ya demasiado evidente, abogado Benavides. El problema es claro, ¿no? Requiere de mayores diagnósticos. Ha habido una cadena de advertencias, empezando por aquella que hizo hace casi una década Francisco Huerta Montalvo. Varios expertos en seguridad han sumado sus criterios, han advertido sobre la infiltración del crimen organizado en todos los estamentos del Estado. ¿Está superando la situación a la capacidad del Estado ecuatoriano para controlarla? Paco Moncayo, me refiero nuevamente a sus declaraciones, señala que es el momento de acudir y de aplicar una estrategia conjunta internacional para combatir al crimen. Totalmente de acuerdo, estimado Gustavo. Creo que ya incluso la capacidad del propio gobierno, la Policía Nacional, ya ha sido superada por el crimen organizado. Pero ante esa adversidad se deben tomar medidas contundentes, que muchas veces las que han sido adoptadas son insuficientes. Creo que es una oportunidad interesante la comparecencia en el país de la general Richardson, que vino justamente a dar buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana. Pero como usted bien señala, Gustavo, yo creo que ya estamos los ecuatorianos, los ciudadanos, ya cansados del diagnóstico. Ya sabemos por dónde va el problema. La cuestión aquí es ver cuáles son las alternativas, cuáles son las soluciones, no solo a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo, porque si bien es cierto, se puede superar la eventualidad, la contingencia del momento, pero vemos que esto se va manteniendo en el tiempo. Eventualmente en unas 2 o 3 semanas podemos estar tranquilos, pero después nuevamente se vuelven a activar estas bandas delincuenciales. Por otro lado, creo que tampoco solo debemos fijar la política que se pueda dar en materia de seguridad ciudadana
sino también de rehabilitación, porque muchos de estos hechos que se dan en la actualidad no es que se están maquinando desde una casa, desde un departamento, desde la calle, no, muchos de ellos se lo hacen dentro de los centros de rehabilitación social. Ayer también la inteligencia del gobierno pudo dar cuenta que un ciudadano iba a ser objeto de un atentado dentro de un centro de rehabilitación social. Y esa es una de las cuestiones que se debe actuar y fortalecer desde el sistema de inteligencia, desde la Policía Nacional. Hacer esos operativos para perseguir delincuentes, no para perseguir opositores políticos. Aquí lo que claramente se debe hacer es ver aquellos mecanismos que permitan adelantarse al crimen organizado, adelantarse a la jugada, porque si no, vemos hechos como los que ocurrieron el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Doctor Benavides, entre las soluciones, el gobierno nacional nos plantea una consulta popular en la que incluye un eje de seguridad de los 3 que se estarían planteando, con 3 preguntas además: la incorporación o la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, aunque el presidente ha sido claro en estos días en afirmar que sería únicamente para el combate del narcotráfico, el tema de la extradición y el tema de la fiscalía. ¿Qué criterios tiene usted al respecto? Bueno, respecto a la consulta popular, yo le voy a decir un comentario como ciudadano más que como abogado. Si fuera por un tema de consulta popular, vea, hace rato ya hubiéramos superado todos los problemas que aquejan a nuestro país. Si bien es cierto, la consulta popular es un mecanismo en el cual los ciudadanos participan de manera directa en la toma de decisiones del Estado, eso no es una garantía o no da esas condiciones para que se puedan solucionar los problemas de raíz. Ahora, que esta reforma a la Constitución en su modalidad de enmienda, que tiene que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que en algo podría ayudar, sí, eventualmente puede ayudar en algo, pero más allá de eso creo que vamos a tener un problema al momento de la calificación de esta propuesta en la Corte Constitucional. Porque recordemos que si bien es cierto la Corte Cervecera en el año 2014 nos dijo que es vía enmienda, la actual Corte Constitucional tiene una línea jurisprudencial bastante marcada en lo que tiene que ver con el rol y la misión de las Fuerzas Armadas, que tienen que ver justamente con el resguardar la soberanía, la territorialidad que tiene nuestro país, y no pueden ser utilizadas para eventos que tienen que ver con orden público y seguridad ciudadana, más allá de que sea el crimen organizado, el narcotráfico, porque inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido cuál es ese rol que tienen las Fuerzas Armadas. Bajo ese concepto, yo creería que eventualmente en la Corte Constitucional esta pregunta no pasaría por ser atentatoria al artículo 441 de la Constitución, porque se está desnaturalizando la esencia misma de las Fuerzas Armadas. Ahora, que como ciudadano yo estoy de acuerdo, ya que la Policía Nacional le queda insuficiente en sus actuaciones, de acuerdo, pero en un Estado de Derecho se debe respetar también los límites que establece la propia Constitución de la República, porque si no estaríamos burlando la Constitución y más bien estaríamos generando un escenario mediante el cual las Fuerzas Armadas no es que actúen en excepción, sino que sería la regla general, porque recordemos, estimado Gustavo, estimada Rosana, que las Fuerzas Armadas sí pueden ir a las calles y plazas del país, pero cuando existe una declaratoria de estado de excepción y de manera ordinaria para temas exclusivamente con el control de armas. Entonces, creo que en cierta forma, al menos desde el punto de vista jurídico, puede tener algún tipo de señalamiento esta propuesta de consulta popular, más allá de que como ciudadanos diríamos, bueno, con las Fuerzas Armadas algo parecería que se puede ayudar, coadyuvar en esta lucha contra la inseguridad. ¿Qué decir, abogado Benavides, sobre una serie de evidencias que se han ido dando en Ecuador sobre la relación de políticos ecuatorianos con la delincuencia? La infiltración de la narcodelincuencia en la política, ¿qué tan preocupante es
Ahora que estamos ingresando a un nuevo periodo electoral, se habla nuevamente del control del gasto electoral. Hemos visto elección a elección, sin situaciones tan graves como la que estamos viviendo, que estos límites al gasto electoral han sido históricamente burlados. Bueno, yo creo que es importante el control que haga tanto el Consejo Nacional Electoral, la UAFE, la Contraloría General del Estado y, de ser el caso, la Fiscalía respecto al proceso electoral. Si bien es cierto, en las reformas del año 2020 en el Código de la Democracia se establecen algún tipo de mecanismos para justamente ver la procedencia del gasto electoral, la procedencia de aquellas personas que aportan para la campaña, porque evidentemente en muchos casos se ha dado ese tipo de aporte por parte de ciertos grupos criminales, por ciertos grupos delincuenciales, que por tratar de lavar dinero lo que hacen es utilizar las campañas electorales para poder ingresar esos rubros al sistema financiero nacional. En ese contexto yo creo que es importante que las instituciones de control hagan su trabajo para que las candidaturas no se presten para aquello. Por otro lado, considero que lastimosamente, y lo que ha ocurrido en algunas provincias y cantones del país, es que ciertos grupos delincuenciales también están haciendo esta suerte de narcopolítica que era propia de, por ejemplo, países como México o Colombia. Y muestra de aquello es, por ejemplo, que existe candidatos, candidatas que por ahí tienen algunos vínculos con cierto tipo de delincuentes que se dedican al narcotráfico, y eso es de público conocimiento, lo que los personajes que se están postulando para alcaldía de los diferentes cantones, principalmente de la costa. Adicionalmente, estamos viendo personas que tienen sentencia respecto de delitos de asesinato que están siendo también candidatos. Entonces aquí claramente yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que tomar en cuenta todos estos recaudos, porque el tema de una elección, el hecho de que tú seas candidato, te da un blindaje, y creo que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta lo siguiente: el momento que tú te inscribes como candidato y te califican esa candidatura, automáticamente recibes una inmunidad electoral. ¿Qué significa esa inmunidad electoral? Por un lado, que se detenga el proceso penal, y por otro lado, que si tú eres privado de tu libertad, no puedas ejecutarte, que si se dicta una medida de aprehensión, de detención, de privación de la libertad, no puedas ser recluido en un centro de rehabilitación social e inclusive en un arresto domiciliario. Entonces hay que estar muy atentos que en aquellos procesos de carácter penal en los cuales existan ciertos personajes que quieran ser candidatos, lo único que quieren hacer no es estar en una papeleta. Lo que pretenden es burlar la Constitución, burlar la ley, burlar la administración de justicia para tener esa inmunidad electoral, y cuando se acaben las elecciones ver la forma de fugarse. Entonces hay que estar muy atento en eso, tomando en cuenta, por ejemplo, como antecedente lo que ocurrió en las elecciones presidenciales y legislativas. El expresidente Abdalá Bucaram, si bien es cierto, tenía un arresto domiciliario como una medida cautelar, inscribió la candidatura, la calificaron y tranquilamente pudo salir de su casa a recorrer las calles. Y eso ha ocurrido en otros casos. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta aquello, principalmente lo del control electoral, la procedencia de los dineros, pero también aquellos que tienen un proceso penal y no utilicen a estas elecciones como un mecanismo de impunidad y para fugarse. Hay otro tema muy preocupante en el país, abogado Benavides, que tiene que ver con las fuerzas del orden, con organizaciones que no son deliberantes, que siguen estos procedimientos y línea de autoridad militar como tiene que ser, ejército, policía, armada. En la policía estamos viendo un gravísimo deterioro. Hay aproximadamente 2.000 policías que están siendo procesados judicialmente desde el año 2018. Entre ellos hay casos gravísimos, uno reciente que se dio en la ciudad de Cuenca con policías que en la madrugada fueron a terminar un crimen
un escándalo que conmovió a esta ciudad. Está el caso Bernal sacudiendo las filas de la policía, la escuela de policía, el escenario en el cual se da este tema. El ejército, con el reciente caso Don Nasa y todos los cabos sueltos que han quedado allí. La Armada actualmente se encuentra bajo investigación por otro caso de piramidación financiera. ¿Cómo depurar estas organizaciones? Aquí sí tiene una línea directa de actuación el gobierno nacional. De acuerdo, estimado Gustavo, yo creo que también el crimen, la delincuencia ha ido avanzando, no solo en las calles, sino que también ya se está institucionalizando en varios espacios donde se supondría que ahí debería primar el respeto por la Constitución y la ley, y obviamente que no se preste para actos de corrupción o de cualquier tipo de acto que sea reñido en contra de la ley. Creo que los esfuerzos que debe guiar tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa es disponer la depuración en todos los cuarteles e instancias, tanto policiales como militares, porque estos malos elementos son los que manchan a estas nobles instituciones que muchas veces han tenido la credibilidad, la aceptación, la confianza por parte de la ciudadanía. Históricamente, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional han tenido indicadores por parte de las encuestas en los cuales los ciudadanos confían en estas instituciones. Pero con estos últimos hechos que se han dado, principalmente con lo que usted ha manifestado, estimado Gustavo, como por ejemplo la captación ilegal de dinero en las Fuerzas Armadas, inclusive al punto que la persona que se dedicaba a esto entraba como Pedro en su casa, recogiendo la plata, después devolviendo, dando los intereses, y vemos que esos casos, muchos de ellos han quedado en impunidad. Por otro lado, en el tema de lo que ocurrió en los últimos días en la escuela de la Policía Nacional, acá en la ciudad de Quito, vemos que en un lugar donde se supondría que una mujer se encuentra en una situación de seguridad, muchas veces puede entrar, pero ya no puede salir. Entonces, ¿qué confianza puede tener el ciudadano en estas instituciones? Recordemos también que elementos de la Marina fueron capturados en Galápagos revendiendo la droga que ellos mismos confiscaban. Así, exactamente, estimado Gustavo. Y por otro lado vemos cómo también en lo que tiene que ver con la Marina han hecho este tipo de actos reñidos con la ley. Y un sinnúmero de casos podríamos comentar. Pero claramente yo creo que se deben tomar, hacer este proceso de depuración. Creo que en los procesos tanto de ingreso se deben mejorar las pruebas de confianza, porque muchas veces también por ahí pueden haber personas infiltradas que tratan de ver la forma de cómo poder ingresar a las filas de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. Y es lastimoso lo que voy a comentar en este momento, estimado Gustavo. Ya salían en redes sociales, por ejemplo, que muchos jueces y fiscales han sido amenazados. Y ellos dicen, ¿por qué tú no solicitas el apoyo de la Policía Nacional para que tengas ese resguardo y tengas las garantías necesarias para que no atenten contra tu vida y tu integridad? Y lo que dicen es que yo no quiero tener ese resguardo, esa protección de la Policía Nacional, porque muchas veces ellos son los que venden la información a estas bandas criminales y pueden saber cuál es mi ubicación, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a estar. Entonces, a ese punto de desesperación y zozobra es la que actualmente estamos viviendo en el país, y creo que sí hay que hacer este proceso que permita devolver esa confianza que tenemos los ecuatorianos a estas instituciones. Ahora, doctor Benavides, cuando hablamos de esta urgente y necesaria depuración de estas instituciones, ante eso existe también una desconfianza profunda. Si retomamos, por ejemplo, el caso de María Belén Bernal, el caso se conoció 4 o 5 días después. Todo se mantuvo en absoluto silencio, y quizás es únicamente la fuerza de la opinión pública la que obliga a las autoridades a tomar en algún momento alguna decisión y alguna determinación. Cambios, por ejemplo, en la escuela de policía. Ahora el ministro Carrillo ha dicho, a manera de solución
solución que todas las nuevas autoridades de la Escuela de Policía ahora van a ser mujeres, y de hecho así se resolvió el día de ayer. Fueron posesionadas todas estas nuevas funcionarias, todas ellas efectivamente mujeres, pero a tal y como se dan las situaciones, parecería que los ciudadanos a lo único que podemos apelar es definitivamente a exigir este tipo de circunstancias a través de la opinión pública, que lamentablemente se desborda también a través de las redes sociales. De acuerdo, estimada Rosana. Considero que si bien es cierto, se han hecho algunos cambios por parte de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con la escuela, pero esos cambios son simbólicos. Uh-huh. Si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con la participación de las mujeres en los altos mandos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, pero si es que solo son cambios cosméticos, como por ejemplo el cambio de autoridades, eso no significa que se va a solucionar el problema de raíz. Y una de las cuestiones fundamentales que se deben tomar en cuenta es que no exista este mal espíritu de cuerpo. Y usted lo ha comentado, Rosana. El caso de la abogada Bernal se llega a conocer ante la ciudadanía después de 3-4 días, cuando las primeras 48 horas son importantísimas justamente para garantizar la vida, recabar indicios si es que ya se ha cometido un delito y obviamente evitar estas situaciones de impunidad. Y claramente aquí vemos que existe esta situación de espíritu de cuerpo, en el cual por tratar de salvar el pellejo de uno de sus integrantes, se mira para otro lado, no se toman los recaudos necesarios, no se ayuda a la justicia. Inclusive el señor Casares en este caso, no pudo escapar. Y claramente vemos que eso también es uno de los defectos que existen dentro de la institución militar y policial. Yo como abogado en libre ejercicio he sido abogado de militares, y lo que comúnmente sucede es que si uno denuncia esos actos, presenta una demanda en contra de la institución, lo tildan como traicionero, y después hay la persecución allá adentro. Y ven cualquier pretexto para que te den la baja. E inclusive, cuando uno plantea acciones de protección y la ganan, ya es como traición a la institución. Uh-huh. Pero ¿dónde quedan los Doctor derechos Benavides, de los quizás aquí sería importante también tener su criterio. En estos días se ha dado un intenso debate sobre si hay o no responsabilidad del Estado. Si la desaparición de María Belén Bernal, hay responsabilidad del Estado. Escuchamos las lamentables declaraciones del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y hemos leído también los criterios de algunos abogados, constitucionalistas y otros expertos en este sentido. ¿Cuál es el suyo? ¿Hay responsabilidad del Estado ahí, o es un caso aislado de un policía al que aparentemente se le fue la mano? Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, esto no es una responsabilidad ordinaria, no es una delincuencia común, no es un tema conyugal, sino que en realidad aquí existe también responsabilidad del Estado por una simple razón, estimada Rosana. La abogada Bernal no es que estaba en su casa, no es que estaba en su departamento, no es que estaba en la calle, estaba dentro de una institución del Estado donde se supone se deben garantizar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y adicionalmente existe una línea de mando, existe una línea de control, y ante la situación que se presentó dentro de la escuela policial, vemos que existió también un silencio cómplice de quienes pudieron en su momento ayudar a evitar que se cometa este acto delincuencial. En consecuencia, yo creería que, de acuerdo a lo que ya nos ha dicho inclusive el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso yo creo que podría existir un tema de responsabilidad estatal. Bien, queremos agradecerle por su participación en esta mañana, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo, estimada Rosana, un cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es experto en Derecho Constitucional y profesor universitario. Son